Bueno, 5 minutos por encima de la 1, nuestra mesa habitual previa del 1 de mayo, porque estoy a decir la mesa habitual del 1 de mayo, no, claro, es mañana, es la mesa habitual previa, en la que vamos a hablar de muchas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, de Bristol, que quizás ahora mismo, bueno, quizás no, es ahora mismo el conflicto laboral más importante que tenemos en Cantabria, también del metal, otro conflicto laboral importante, pero tengo que empezar preguntando, voy a empezar saludando a Mariano Carmona, secretario general de la Unión General de Trabajadores en Cantabria. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Voy a empezar preguntándote, Mariano, bueno, es la pregunta yo creo que se está haciendo ahora mismo a todo el mundo en todos los medios. ¿Cómo viviste ese apagón? Y después os quiero preguntar, ¿cómo ha afectado a los trabajadores de Cantabria el apagón? Bueno, pues lo vives con preocupación, porque quieras que no, pues siempre tienes ahí la mosca detrás de la oreja, ¿no? De cómo ha podido ser esto, empiezas a dudar de que el sistema pueda ser tan frágil, piensas en las cosas estas que oímos todos los días de un ciberataque. Entonces, bueno, si son 2 horas, 3 horas, 5 horas, pues bueno, entiendes que va a ser una situación muy complicada en ciudades donde... En Madrid, por ejemplo, se veía, claro, o Barcelona, de mucho tránsito, etcétera. Hay mucho tránsito, donde hay gente a mucha profundidad en las bocas de metro, donde seguramente fallarán en muchos sistemas de seguridad, ventilaciones forzadas, gente que está en casa con respiradores, en definitiva. Oye, no es una buena situación, no es una buena situación. Lo que sí creo es que cada vez la población o la sociedad en general está más preparada para este tipo de cosas. Yo no sé si ha sido una formación inducida a través del tema del COVID, no sé muy bien por qué, pero yo creo que la gente cada vez está reaccionando mejor ante este tipo de situaciones. Y yo he puesto en valor ya en diversos medios, en diversas ocasiones, la colaboración que ha existido en este momento, en este caso, entre las fuerzas de seguridad del Estado, entre las fuerzas de orden público, entre los servicios públicos, el propio gobierno de Cantabria y el propio gobierno del Estado. Bueno, yo creo que es un ejemplo de coordinación, ¿no? Me parece absolutamente lamentable lo que han hecho Extremadura, Andalucía o el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, de pedir el nivel 3, sí, ¿te refieres? Básicamente sí. porque cuando tenemos responsabilidades tienes que asumir las responsabilidades. Ojalá lo hubiesen hecho en Valencia en su momento. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que tendrá mucho que ver, ¿no? Pero yo creo que hay que afrontar las cosas con seriedad y la política está para solucionar los problemas a la gente, no para generar más problemas a la gente. En cuanto al tema de los trabajadores, bueno, pues los trabajadores tienen los permisos reglamentarios en este tipo de temas que lo dice el propio estatuto, y así lo hemos difundido en las redes y en diversos comunicados que ha sacado el sindicato. Yo creo que las empresas también han tenido un comportamiento adecuado, porque no es un tema que sea achacable a los trabajadores. Y en la mayoría de los casos, dependiendo de la producción que hace cada empresa, pues les ha afectado de una manera o de otra. Por ejemplo, en Aspla han tenido algún problemilla concreto por el tipo de material que manufacturan. En Textil Santanderina, luego hay otras empresas como la Global o ese tipo de empresas, porque claro que la puesta en marcha, Los hornos, tiene un procedimiento que a lo mejor están un día entero sin producir. Y bueno, pues habrá habido pérdidas en la hostelería, en algunos casos, en sitios de congelados, de este tipo de cosas, aunque también tendrán algún medio, me imagino, bueno, de generar energía. Y luego, pues, entras al micro, por favor, Mariano, en la dinámica esta de aeropuertos, aunque tengan sistemas autónomos, pero bueno, pues siempre esas maniobras son las que afortunadamente parece ser que ha sido una mala operación en la gestión de la energía con las empresas públicas, y esto pues pone muchas veces encima de la palestra temas que hemos ya manifestado en diversas ocasiones, que se pusieron en evidencia cuando el COVID, pues que a lo mejor la energía tenía que estar nacionalizada, ¿no? Saludamos a Rosa Mantecón, secretaria general de Comisiones Obreras en Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosa. Hola, muy buenos días. Te voy a preguntar lo mismo, con un matiz, ¿cómo viviste ese apagón? Y a ti, en vez de preguntarte en general, te voy a preguntar por un caso concreto que ha denunciado Comisiones Obreras, que es el 061, la comunicación dentro del servicio de ambulancias del 061, que lo denunciabais ayer. Lo personal, ¿no? Lo viví como cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? En principio con un poco de incredulidad, ¿no? En primer momento
estábamos desarrollando una actividad en el sindicato y pensamos que era una pérdida de corriente de nuestro propio edificio, ¿no? Después, al constatar que era toda la calle la que no tenía electricidad, pues después ya empezó a surgir un poco la preocupación, ¿no? Y que fuese algo tan global, pues sí que es verdad que tuvo unas primeras horas de incertidumbre que yo creo que, bueno, fueron solventadas de una forma muy correcta en líneas generales, ¿no? Hubo mucha calma y por suerte la situación ha sido resuelta en muy poquitas horas, ¿no? Cantabria es una comunidad muy pequeña. La normalidad en prácticamente todos los centros de trabajo ha sido absoluta, ¿no? Y salvo excepciones, aunque todavía estamos haciendo un balance, ¿no? de la repercusión que pueda tener esto, y sobre todo también lo que me preocupaba en un primer momento al llegarme incluso mensajes, ¿no? de personas que comentaban que en su empresa les habían trasladado para casa con el compromiso de recuperar las horas de forma posterior, incumpliendo absolutamente el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, un derecho, ¿no? a los permisos retribuidos que bueno, hacía saltar un poco las alarmas de lo que podían ser los efectos de estos días. Yo creo que en líneas generales las empresas se han comportado, ¿no? Y que van a ser los menos los incidentes y las reclamaciones que tengamos que hacer por defender y garantizar los derechos de las personas que estaban trabajando ese día y que han tenido ciertas dificultades, ¿no? Y bueno, sí, Mariano decía, ¿no? que ha habido muy buena coordinación, que se ha desarrollado de forma ejemplar, pero bueno, pues Cantabria tiene ciertos déficits, nuestros servicios públicos tienen unos déficits importantes y a mí me preocupa mucho, ¿no? que se incumplan los pliegos. Es algo que venimos denunciando de forma constante, sobre todo en el sector del transporte de enfermos por carretera. Son conflicto tras conflicto. A lo largo de todos estos años habíamos denunciado en numerosas ocasiones que los equipos no cumplen con los pliegos establecidos para mantener el contrato, y en esta ocasión pues creo que ha sido el peor de los efectos que podíamos tener, ¿no? Ante un apagón de estas características, que nunca se espera que vaya a suceder en ninguna parte, pero ante una cuestión como esta, las ambulancias del 061 pues han estado incomunicadas, ¿no? Y yo creo que se han dado situaciones kafkianas sobre las que urgimos, ¿no? que se ponga solución, porque ya hemos tenido los primeros efectos, pero a todas luces esto genera un malestar entre los trabajadores en el día a día, ¿no? Que no tengamos los equipos que se establecen en los propios pliegos, creo que es lamentable. Vamos ya así con la mesa previa del 1 de mayo. Yo creo que lo he hecho todos los años y quiero, bueno, después de hablar del apagón, quiero empezar de la misma manera. ¿Cómo está la situación del empleo en nuestra comunidad autónoma, Mariano? Bueno, pues tenemos los mejores datos de empleo. Sí, han salido además justo el día del apagón, salían los datos de empleo, que yo ayer lo decía, no les hemos hecho mucho caso por el apagón, apenas nos dio tiempo, siempre manda valoración, lo mandáis los sindicatos, lo manda la COE, el gobierno, y juraría que solo dio tiempo a que lo mandase UGT y Comisiones Obreras. No sé si también uso, pero el gobierno de Cantabria no lo mandó, COE creo que tampoco le dio tiempo, al final fue eclipsado esos datos de paro. Bueno, es la situación que hay. Tenemos los mejores datos de empleo, pero Cantabria tiene las características, las peculiaridades que ya hemos expresado en muchísimas ocasiones. Aunque tenemos un buen porcentaje todavía del Producto Interior Bruto dentro del sector industrial, pero sí que tenemos un desequilibrio entre los tres sectores productivos. Esto nos hace vulnerables, aunque tenemos unos buenos datos de empleo y estamos en máximos históricos y no se han cumplido los pronósticos tan malos de que la reforma laboral iba a acabar con el empleo, de que el salario mínimo iba a acabar con el empleo. Bueno, se ha demostrado que al final, cuando hay una economía que es más social, cuando hay un reparto de la riqueza a través de los convenios y del salario mínimo y de una pila de cosas, pues se ve cómo la economía funciona y se gestiona incluso mejor, ¿no? Bueno, vamos a tener problemas siempre con el tema del empleo. Las mujeres tienen peor
entran y salen más del mercado laboral, los jóvenes tienen más dificultades. En definitiva, son las mismas cosas de siempre, porque no ha cambiado el sistema productivo que haga cambiar los datos del empleo. Todas las valoraciones que manda Julio Ibáñez y Laura Lombilla, es verdad que siempre, no voy a decir que puedo repetirla de mes a mes, el corte de audio, Rosa, pero es verdad que ahí tiene razón Mariano, venís a hacer el mismo análisis, porque la situación no cambia mucho, de mujeres y jóvenes. Bueno, y es que, claro, llevamos varios ejercicios, ¿no? Y sobre todo en el último año, donde prácticamente mes a mes los datos lo que registran son cifras históricas, ¿no? De crecimiento del empleo, también de descenso del desempleo, y Cantabria lo que pasa es que se mantiene bastante estancada en cuanto a la mejora de la temporalidad en la contratación, ¿no? Son cifras que se vienen analizando, pero lo que hay detrás, además de estos datos, es que Cantabria pues cuenta con un mercado laboral muy precario, ¿no? Nuestra precariedad es mayor que la del conjunto del territorio, la estacionalidad hace mella en muchas personas trabajadoras que dependen de los periodos en los que existe mayor actividad, en un mercado laboral que está muy vinculado al sector servicios y al turismo, que está también reflotando, ¿no? Que está incrementando las tasas de empleo, pero que adolece, ¿no? De una alta precariedad, esa estacionalidad, las jornadas parciales no deseadas, que son muy numerosas, y sobre todo, pues bueno, los sectores más precarios están ocupados mayoritariamente por mujeres y por personas jóvenes, ¿no? Parece que es un peaje que se tiene que pasar, pero nosotros lo que decimos es que hay que poner en marcha más políticas activas de empleo y que tiene que haber más compromisos, ¿no? También por parte de las empresas, ¿no? Que tienen las herramientas, tienen una reforma laboral que también ha sido beneficiosa, porque lo estamos viendo, ¿no? Como mes tras mes, y cada vez que salen publicados los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales puesto en marcha por el Gobierno de España, reflejan cómo todo este crecimiento del empleo, esta mejora de los salarios, está conviviendo perfectamente con un crecimiento de márgenes empresariales que está haciendo que la economía funcione, ¿no? Con lo cual tenemos que seguir reivindicando, ¿no? Una mayor calidad en el empleo y sobre todo en una comunidad como la nuestra, que es todavía muy precaria. Entiendo que una mayor calidad en el empleo, Rosa, pasa por un mayor refuerzo del sector industrial, porque al menos siempre lo que se nos ha explicado es el sector industrial el que genera puestos de trabajo con mayor calidad. Bueno, es un sector que está muy organizado, es un sector que tiene mucho valor añadido y es un sector en el que los convenios colectivos, también gracias a la fuerza, ¿no? De la organización del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, pues tiene mejores condiciones que ningún otro, ¿no? El sector industrial, tanto del siderometal, de la química, de todos los sectores industriales. Pero lo que tenemos es que trabajar también por mejorar lo que son el resto de sectores, que el convenio de la hostelería deje de tener asociada esa precariedad contra la que luchamos en el último convenio, que no fue posible ni siquiera dignificar los salarios, y hemos visto como en este último tiempo, en los dos últimos incrementos del salario mínimo interprofesional, ha habido categorías profesionales, retribuciones de categorías profesionales que se han visto superadas por el salario mínimo. Yo creo que no es aceptable, ¿no? Que una comunidad autónoma que depende tanto del sector servicios vea cómo la precariedad en sus condiciones, en sus salarios, pues todavía está prácticamente en los límites del salario mínimo interprofesional. Hay que reforzar el sector industrial, que sigue siendo más potente que en otras comunidades, que sigue siendo todavía un sector que aporta mayor valor añadido y mayor Producto Interior Bruto a la comunidad que en el conjunto del Estado, pero esto tiene que sostenerse, tiene que mantenerse el empleo industrial, las industrias que perviven en nuestra comunidad, pero tiene que ser Cantabria un foco, ¿no? De atracción a otro tipo de industrias que vengan, se instalen, generen empleo de calidad y que además eso repercuta en la economía de la comunidad. Antes de preguntarle a Mariano por el tema industrial, hablabas del convenio de hostelería. Hay establecimientos hosteleros que tratan fantásticamente bien, por suerte, a los trabajadores, pero el problema, pregunto, más que el convenio, que seguro que sí, no es que muchos establecimientos no cumplen ni tan siquiera el convenio.
Bueno, el convenio es una base, ¿no? Y es la garantía de derechos mínimos al que se debe respetar a cada trabajador y trabajadora, pero después la explotación laboral está muy vigente en la hostelería principalmente, pero también en otros sectores, ¿no? Y es devastador el número de horas extraordinarias que se realizan de forma diaria en nuestra comunidad, en el sector de la hostelería mucho, pero en otros sectores también. Luego también se vulneran cuestiones tan sencillas como los descansos entre jornadas, se vulneran los derechos de seguridad y salud y se pone en riesgo la salud y la vida de las personas, y en muchas ocasiones esos también son derechos que vienen reconocidos en convenio y que se incumplen en prácticamente todos los sectores. Podemos encontrar muchos casos. Mariano, me decía un antiguo dirigente de UGT Cantabria, de la ejecutiva, que Cantabria era no la envidia máxima a nivel industrial en los años 90, pero sí una de las comunidades a la que se utiliza ese término, top. Sí, Cantabria ha tenido una exposición a la industria importante. Lo que pasa es que coinciden muchas cosas, coincide el tipo de industria, coinciden las limitaciones que hemos tenido en infraestructuras, errores que hemos cometido en infraestructuras. Yo ya lo he dicho en numerosas ocasiones, apostar por un tren de alta velocidad a Madrid que bajara hasta el centro de Santander, yo creo que ha sido un error. Ya en su momento, estoy hablando creo que del año 2000 poco, hicimos nosotros unas jornadas en la universidad en que ya se recomendaba que apostar por la alta velocidad con el País Vasco para aprovechar las sinergias que iba a generar la industria del País Vasco, el puerto del País Vasco y sería la salida natural a Europa, que es lo que luego se ha demostrado que sería más interesante. Bueno, se han cometido errores. Se han cometido errores porque ha habido muchas industrias que eran compartidas con el País Vasco, y en el País Vasco pues tiene mucho más potencial económico que nosotros, el caso de Campó. Ha habido industrias que no han reinvertido los beneficios y no han sido socialmente responsables, y entonces ahora tenemos una estructura industrial, en algunos casos, sin poner el dedo en ningún sitio, que tienen sistemas de producción obsoletos, tanto por la generación de la energía o por la utilización de la energía como el producto que finalmente utilizan. No es una solución fácil la que tal. Nosotros lo que sí creo que tiene Cantabria es una altísima calidad en los trabajadores y en las trabajadoras, por la cualificación y por la calidad que ofrecen y por la implicación que ofrecen cuando están trabajando en este tipo de empresas. Yo creo que ahora mismo hay iniciativas como el tema de la pasiega, que si se utilizan adecuadamente y se ponen 1 millón de metros cuadrados que va a haber ahí, presumiblemente con todos los servicios, tanto en infraestructuras como en comunicaciones, como en suministros energéticos, va a ser tractora de la economía de verdad de Cantabria. Estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados. Es decir, yo tampoco quiero estar continuamente dándonos latigazos a nosotros mismos por lo que hemos hecho bien o por lo que no hemos hecho bien. Seguramente todos podríamos haber hecho las cosas mejor. Estamos en el momento que estamos y ahora hay que mirar hacia el futuro. Se da la circunstancia de que hoy las empresas no forman parte del tejido, no tienen la misma conciencia social que podían tener en los años 80, cuando venía una empresa, se instalaba en Piélagos, o se instalaba en Besallos, o se instalaba en Campó, y era tractora no solamente de la economía a través de los salarios, sino que además hacía una labor social en pistas deportivas, en instalaciones, en dotaciones a muchísimas cosas, generaban desarrollo en las comarcas. Hoy las empresas tienen en su hacer están los números y quieren ganar nada más que dinero, y no les hables nada más que dinero, ni siquiera son responsables, porque algunas de ellas, estábamos hablando antes del tema de Bryanston, tú piensas que hoy en Bryanston se trabaja con buenas condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, pero hace 30 años no te creas que era tan fácil trabajar en Bryanston. La gente de ahí se han comido el negro humo a paladas. La gente que ha trabajado en su día en la siderurgia en Reynosa, pues ten en cuenta que sí, que se les ha pagado un salario, pero las empresas tampoco han tenido ningún miramiento a la hora de contaminar el medio ambiente, el terreno, el aire, los ríos y la salud de los trabajadores a cambio de un salario. Hay que ser socialmente responsables. Ahora mismo Cantabria no le sobra nada y estas empresas deberían mirar un poco, porque además en la mayoría de los casos sus números globales son buenos. Yo tengo fundadas esperanzas en que el tema de Bryanston avance adecuadamente. Me consta que se están haciendo buenas gestiones por parte del comité de empresa, por parte de los diferentes gobiernos además.
Y Ahí está involucrado el gobierno de Cantabria y el gobierno estatal también. bueno, y el del País Vasco, sí. Yo Sí, entiendo, bueno. quiero pensar que todo esto va a conducir a buen puerto, quiero pensar que harán recapacitar a la compañía, quiero pensar que se darán unos plazos para buscar otros nichos de negocio, para analizar las competencias asiáticas, por qué son o por qué no son tal. En definitiva, Brightstone es una empresa que se necesita en la comarca del Besaya. Si allí despiden ahora 211 personas y queda una plantilla de 100 y pico personas, pues estamos abocados a casi a la desgracia inminente. ¿Por qué? Porque con 100 y pico personas y unas instalaciones de esas características Más el indirecto. no pagas la luz, Claro. ¿entiendes? No pagas ni la energía. Es que es una forma de hablar. O sea, Sí. Pero, Pero que bueno, que son 211 más empleos indirectos que seguro que también más se todas las despedirían. contratas que no habla nadie de ellas, yo he hablado con algunas de las personas de esas contratas, claro que algunas de ellas tienen 60 años y se van a quedar con el cielo arriba y la tierra abajo. Entonces yo creo que a una empresa de estas hay que exigirle cierta responsabilidad social. Habrá momentos en los que se pueda deslocalizar, en los que se pueda dejar de producir, bueno, porque son momentos de bonanza para todos, pero igual hay otros momentos en los que hay que exigirle una responsabilidad social. Y más, pues, insisto, han pagado los salarios, no te digo que no, han pagado los impuestos, no te digo que no. Pero tampoco pagan tantos impuestos estas multinacionales, porque normalmente las pagan donde está La sede central. La sede central, y ya se buscan ellos las artimañas para que no sean muchos los impuestos que pagan. Quiero ir tratando temas concretos, comarca campurriana, convenio del metal. Antes de irnos ahora a publicidad, os quiero preguntar, se acaba ya el tema de Bristol, Mariano. Mariano decía que era optimista. ¿Eres optimista, en Rosa, con una resolución? Claro, que yo estoy convencido que gente se va a ir a la calle, pues por desgracia va a ser inevitable. Pero ¿eres optimista con cómo se va a solucionar todo? Lo que creo es que tampoco hay que adelantar acontecimientos, ¿no? Que una vez que conocimos esta noticia hubo respuestas muy catastrofistas, ¿no? Hablando ya de buscar solución a las personas despedidas. Yo creo que hay que dar margen a los tiempos, ¿no? Ahora mismo se está negociando un ERE, que es una propuesta salvaje, ¿no? De un despido de prácticamente el 50% de la plantilla, tanto en la planta de Cantabria como en la planta de Basauri, y lo que hay que hacer es trabajar por minimizar el impacto que pueda tener en los trabajadores y las trabajadoras, porque, como bien se decía, es fundamental, ¿no? Son empresas que son tractoras, y que Brightstone continúe funcionando a pleno rendimiento, pues sería prácticamente imprescindible para la comarca del Besaya, ¿no? Que ha sido golpeada ya en numerosas ocasiones. Ahora mismo lo que tenemos es que trabajar por minimizar, como te digo, el impacto, ¿no? Por minimizar lo más posible la reducción de pérdida de puestos de trabajo, y a poder ser a que no salga ninguno, ¿no? Hay otras vías, está la vía de los ERTE, hasta que se encuentre pues una viabilidad a la empresa, al empleo, y a incorporar nuevas líneas de trabajo a un futuro muy cercano. Creo que poner la tirita en estos momentos que no es bueno, ¿no? No es bueno ni para el ánimo de las personas trabajadoras, que están secundando de forma heroica unas jornadas de huelga que están siendo respaldadas por toda la plantilla, que ha tenido una respuesta también muy importante por el conjunto de la comarca y también de Cantabria, y creo que hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? En la línea de la lucha por defender nuestros puestos de trabajo. Os quiero preguntar, justo antes de irnos a publicidad, ¿es un problema de producción o es un problema de un intento de deslocalización por parte de Brightstone? Yo en estas cosas siempre soy tremendamente respetuoso, porque así lo exijo también cuando nos ha pasado a nosotros en nuestra empresa, ¿no? Al final los conflictos laborales los tienen que resolver el comité y la dirección. En este sentido, a mí las noticias que me han llegado, y aun a riesgo de confundirme, no es tanto un problema de trabajo, que sí podrían, digamos, tener, pero sí que es verdad, pues que parece ser que la cubierta asiática o la cubierta que se genera en Polonia, pues económicamente pues hay una desregulación laboral, medioambiental en general, de temas de todo tipo, pues que hacen que sean empresas más baratas, ¿no? Lógicamente, si tienes trabajadores sin derechos y no tienes ninguna complicación medioambiental, pues te es mucho más barato producir cubiertas. Dicho esto no quiere decir que las cubiertas que se hagan en Puente San Miguel, los que se hagan en Basauri, no sean de la máxima calidad, y por lo tanto habrá que poner esto en valor.
Yo aquí lo que creo que deberían hacer, porque además se dan muchas circunstancias. Tú piensas que hay muchísima gente que ya lleva allí el año pasado 100 y pico días de ERTE, con lo cual hay muchísima gente que ya no tendrá prácticamente ni paro. Entonces, esto hay que afrontarlo de una manera seria y yo emplazo a que la negociación vaya en ese camino, a que la empresa se lo tome en serio y alarguen un poco los plazos, dé tiempo a buscar otros posibles mercados, otros nichos de negocio, otros clientes y se pueda minimizar, si no parar, que sería lo ideal, el tema del ERE. Por lo menos darnos todos un plazo de decir, bueno, pues mira, si esto vamos a tirar para adelante 3 años y si en 3 años no conseguimos esto, pues pues entonces la gente, pues a lo mejor hay gente que se busca la vida por otros sitios, ¿sabes? O sea, pero no se puede venir de la noche a la mañana. Los trabajadores ya han puesto su paro, han puesto su negociación colectiva, han facilitado a la empresa las herramientas que tenían, que ha puesto el gobierno encima de la mesa, que es el ERTE. Y luego, con todo y con eso, no les vale. Lo que no puede ser es que una herramienta como el ERTE, que se consiguió en la época del COVID para no destruir el tejido productivo, resulta que las empresas ahora lo están utilizando para la nivelación de sus almacenes. No puede ser, no puede ser. Entonces, hay que exigirle a estas empresas que sean responsables. En algún momento han recibido ayudas pertinentes de los diferentes gobiernos. Pues tienen que ser responsables y cuando las cosas vienen mal dadas tendrán que decirlo, que oye, mira, que esto no está yendo bien. Tendrán que enterarse los trabajadores, tendrán que enterarse los gobiernos, habrá que trabajar entre todos, pero lo que no puede ser es, me sobran 200 que cojo y me voy. No puede ser, no puede ser. Rosa. Bueno, yo creo que también en muchas ocasiones, ¿no?, conocemos una información muy parcializada, ¿no? Lo vemos con cuentas de resultados de muchas empresas donde se enmascaran muchas cuestiones por intereses empresariales. Espero que esto pues se esté tratando de una forma seria, ¿no? Pero no me quiero aventurar a justificar esta situación de ninguna manera. Nosotros vamos a hacer un alto del camino y quiero hablar de el convenio del metal, quiero hablar de salud laboral, que ha sido, por desgracia, año de 1 de mayo a 1 de mayo, desde hace justo un año hasta ahora, un año malo en la salud laboral de Cantabria, y por supuesto quiero hablar de la cita de mañana para manifestarse por Santander. Así que un alto del camino y continuamos. Mix FM. ¿Sabías que un funcionario de prisiones cobra el primer año 1.800 euros al mes para luego superar ampliamente los 2.000? En la Academia Códice Cantabria hemos comenzado curso para preparar la oposición del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Más de 800 plazas ofertadas cada año en oposición libre, sin méritos. Plazo de matriculación abierto, un trabajo fijo para toda la vida te está esperando. Códice Cantabria, en la calle 3 de noviembre número 1, en el centro de Santander. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso, puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillojampar.com
Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el Polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Continuamos en un día fantástico aquí, en una tierra fantástica, como es Cantabria, pero hay que hablar de cosas que no son tan fantásticas. Y es que hemos vuelto a encontrarnos, si no me equivoco, hemos vuelto a encontrarnos, si no me equivoco, 3 años después, una negociación del convenio del metal encallada, en la que además parece, mi sensación, parece el día de la marmota, porque sindicatos y patronal se vuelven a chocar en lo mismo, en las subidas salariales y en el plus, si no recuerdo mal, de distancia. Es lo mismo que hace 3 años. Estamos en la misma situación, Mariano, porque es la sensación de un día de la marmota. Yo tengo la sensación de que a partir de ahora la negociación colectiva cada vez va a ser más difícil. Me da igual que sean convenios sectoriales que convenios de empresa. Bueno, mira, ten en cuenta que ahora se va a aprobar de una manera o de otra, se va a aprobar la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media. Pero es que nosotros vamos a querer seguir bajándola. Es que no nos vamos a conformar con las 37 horas y media. Y esto los empresarios lo van a intentar repercutir en los convenios. No van a querer hacer la subida de los IPCs. El convenio del metal hace 3 años, la gente se echaba las manos a la cabeza porque decían que no había derecho, que se había parado la industria de Cantabria. No solamente se para el metal, al final se para toda la industria de Cantabria, ¿no? Que se había perdido no sé cuantísimos, lo de siempre, no sé cuantísimos millones de euros, que esto era un desastre, que había que aprender. No hemos aprendido nada. Los trabajadores se han dejado en un convenio del metal 3 puntos por el camino en 3 años de convenio. Y ahora hay que recuperarlos. ¿Pero qué están pidiendo los trabajadores? ¿Algo del otro mundo? ¿Qué están pidiendo? Los trabajadores tienen la obligación de hacer rentables a sus empresas y de ir a trabajar, pero tienen que comer en su casa. ¿Qué están pidiendo los trabajadores para tener el convenio del metal encallado? Le tienen encallado porque hay una patronal que es incapaz de negociar un convenio en unas condiciones normales, que están pidiendo el IPC más, o sea, recuperar los 3 puntos que se han dejado por el camino. Y en lo de plus de estancia no se puede quitar. Porque si lo quitas a toda la gente que está trabajando en las contratas, les revientan sus coches particulares. Es que no se puede quitar. Que ya sabemos quiénes son. Que no se puede quitar. A mí me gustaría saber, que alguien me lo explicara, no sé, igual algún sociólogo, que alguien me explicara qué están pidiendo los trabajadores para no poder firmar el convenio del metal. No están pidiendo nada del otro mundo. Es la avaricia empresarial al máximo nivel, lo que va a llevar seguramente a otro conflicto en el metal y otra vez a la paralización de Cantabria. Pero es el egoísmo puramente empresarial. Si lo juntamos con los accidentes laborales, con la siniestralidad laboral, es absolutamente intolerable, es absolutamente intolerable. El plus de estancia está ahí, es un hecho consolidado, que se está ganando en los juzgados, que no se le están pagando a nadie voluntariamente. Y están pidiendo recuperar los 3 puntos del IPC que se han dejado por el camino. No sé qué, habrá que hacerlo solo con lenguaje de signos, pero es que a mí me gustaría que alguien me diga por qué está esto encallado, porque no lo quieren pagar. Bueno, pues si no lo quieren pagar, no habrá trabajo en el metal. ¿Qué categorías profesionales? ¿Alguien se piensa que se está haciendo un millonario en el convenio del metal? ¿Habéis mirado lo que gana un ingeniero en el convenio del metal? Lo que tienen que hacer es pagar a los trabajadores lo que se han dejado por el camino y dejarse de cuentos y no alargar esto mucho más. Rosa, es que es otra vez lo mismo, ¿no? Sí, es otra vez lo mismo y en el anterior proceso de negociación
vivimos unos primeros días en los que yo creo que la patronal estaba confiada y al alargarse el conflicto fue cuando ya empezaron con la política del miedo, ¿no? Es más, la otra patronal que no está representada en la mesa cogió más protagonismo en cuanto a asociados, yo creo que por eso. Bueno, la otra patronal se sintió muy afectada, ¿no? Porque sus empresas también trabajan en el sector. Claro. Tuvieron una huelga con un seguimiento prácticamente del 100% durante los 20 días, 21 días, y iniciaron una carrera, ¿no? Lo que te digo, al lanzar una política del miedo absolutamente frente a los trabajadores, en las que se ponía sobre la mesa posibles cierres de empresas, pérdidas económicas multimillonarias que iban a hacer insostenible, y todo esto a cuenta del capricho de unos trabajadores que querían mantenerse de huelga, ¿no? Yo creo que la reivindicación del metal es más que justa, es que cuanto menos, ¿no? Garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y garantizar unos derechos que, es más, deberían mejorar por el bien de las empresas que día a día vemos como lloran, porque han tomado esa línea, la del victimismo, la del no poder encontrar trabajadores y trabajadoras que quieran implicarse en sus empresas, pero es que lo que vemos aquí son unos problemas de precariedad y de explotación que viene asociada también a este sector, en el que por motivos, ¿no? De obsolescencia en instalaciones o de falta de actualización de equipos, maquinaria, se asume una precariedad física que es elevadísima, ¿no? Y la carga tanto física como mental de los trabajadores y las trabajadoras hoy en día es digna de estudio. Cuando vemos, ya te digo, una patronal, tanto Pimetal como COE, que lo único que hacen es llorar por los costes laborales y por los efectos que pueda tener las mejoras de los trabajadores y las trabajadoras en sus empresas, cuando lo que decía el Observatorio de Márgenes Empresariales lo que está dejando ver es que las empresas, y muchas, van como un tiro, ¿no? Los resultados son muy buenos y lo que tienen que hacer es repartir los beneficios, ¿no? Repartir con quienes generalmente producen la riqueza de sus empresas, que son las personas que se dejan la vida y su tiempo en los centros de trabajo. Estáis hablando de dejarse la vida, yo lo decía antes, por desgracia del 1 de mayo de 2024 a este 1 de mayo de 2025, los datos de accidentes laborales y de accidentes mortales en nuestra comunidad autónoma son peores. El metal va a ser uno de los protagonistas de la manifestación del 1 de mayo. Entiendo que también la seguridad laboral, porque no sé el motivo, pero parece que vamos para atrás, Rosa. Sí, bueno, la siniestralidad a lo largo de 2024 ha seguido la senda de los últimos años, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y lo que vemos es como más de 14.000 accidentes laborales se han producido el año pasado. ¿En Cantabria? En Cantabria. Son unas cifras que son elevadísimas, ¿no? Accidentes laborales en los que se pierde la salud, aunque no todos han requerido de procesos de incapacidad temporal para tener un tratamiento y una recuperación, pero sí 7.088 accidentes estuvieron asociados a procesos de baja, de incapacidad temporal, pero sobre todo porque lo primero que tiene que haber es un diagnóstico, un tratamiento para la recuperación y para la vuelta de las personas trabajadoras en unas condiciones adecuadas para el retorno al trabajo. Y también los accidentes mortales, pues yo creo que son el mayor exponente de la precariedad laboral de nuestra comunidad, ¿no? Pero tenemos que recordar también, ¿no?, que la precariedad siempre la asociamos a la siniestralidad, pero incluso en Cantabria ha habido grandes centros industriales donde la precariedad en el empleo no es su mayor característica, pero que también han registrado accidentes mortales, ¿no? Con lo cual es que no hay ninguna empresa que prácticamente esté ajena a la siniestralidad, ¿no? Y hemos visto cómo se pone sobre la mesa, incluso también en convenios importantes, ¿no? Lo primero que se está poniendo ahora sobre la mesa es la retirada de los complementos económicos a las personas que se encuentran en procesos de incapacidad temporal. La patronal ahora lo lleva por bandera. Se creen que se reduce el tiempo en el que las personas
permanecen de baja quitando los incentivos económicos, que solamente vienen a dignificar lo que una persona percibe económicamente de manera mensual en cualquier proceso, y queremos poner pie en pared, ¿no? Por eso la siniestralidad es una de las grandes reivindicaciones que llevamos este 1 de mayo, porque estamos viendo como en esta situación tan dramática de siniestralidad lo que se ha puesto sobre la mesa hace ya prácticamente un año es una campaña de criminalización de las personas trabajadoras que por circunstancias vinculadas a su puesto de trabajo y al desempeño de sus labores profesionales se encuentran en un proceso de pérdida de salud y de recuperación que han venido a denominar absentismo cuando se aleja muchísimo este término de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. Ahora se habla muchísimo del absentismo, de lo que algunos llaman vacaciones incluso, pero Mariano, hay que tomárselo en serio. Bueno, yo quiero hacer un inciso a la pregunta porque que tiene relación con lo de antes del metal. Sí. Todos conocemos a muchísima gente que trabaja en el metal. Sí. ¿A cuánta gente hemos oído una conversación, un tema que ya es recurrente, que a mí ya me molesta cuando lo oigo? Voy a entrar a trabajar en tal sitio. ¿Y qué tal? Bueno, bien, el convenio, me pagan la comida, pero eso sí, tengo que trabajar 10 horas y el sábado por la mañana. Esto es una conversación recurrente, que en la mayoría de los casos esas horas no se pagan. Sí, eso sí, les pagan la comida. Que no, señores, que así no se puede trabajar. Que así no se puede trabajar. O sea, ya está bien de quejarse y que le paguen a la gente lo que le tienen que pagar. Y aprovechando la pregunta del absentismo, efectivamente, el absentismo te decía, porque lo he dicho estos días en otros medios, la patronal que tenemos en Cantabria en este momento es una patronal que son inteligentes, que son gente que son listos y han conseguido darle la vuelta al tema de la siniestralidad laboral y ahora resulta que lo llaman absentismo, ¿no? No, es que hay muchísimas notas de prensa y muchísimos medios de comunicación que titulan tanto por ciento de absentismo tal sector. Y cuesta tantísimo dinero, nos cuesta tantísimo dinero. Bueno, el absentismo lo que es una desgracia para los trabajadores, otra desgracia más para los trabajadores. Hay muchísimos trabajadores que están perdiendo la vida, desgraciadamente demasiados. Hay muchos trabajadores que están perdiendo la salud porque enferman y porque no están reconocidas sus enfermedades profesionales, a lo mejor no está actualizado el cuadro de enfermedades profesionales. Hay muchísimos trabajadores que están sufriendo la banca, por ejemplo, unos riesgos psicosociales que son inasumibles y que encima la Seguridad Social no tiene especialistas y mucho menos las mutuas para tratarlos adecuadamente. Yo creo que esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, habría que hacer una reunión a máximo nivel en el que estuviera el Servicio Cántabro de Empleo, el Servicio Cántabro de Salud, el INS, el ICAS, no quiero dejarme a nadie, la inspección, los sindicatos, las mutuas, y en la que pudiéramos hablar del absentismo de una manera real. Es decir, lo primero, las empresas tienen que aplicar los planes de prevención. Los planes de prevención no pueden ser unos folios metidos en un plástico puestos en una balda. Hay que aplicar los planes de prevención que nos hacen las empresas especializadas, que generalmente se pagan, te hacen el plan, le dejas encima la balda de carretera. Hay que aplicar las recomendaciones que se hacen en la evaluación de los riesgos psicosociales. Y luego, todos los temas que provienen del mundo del trabajo hay que tratarlos en las mutuas. No se pueden derivar al Servicio Cántabro de Salud. Luego dicen que se han incrementado las bajas por enfermedad común, que no se ha incrementado la siniestralidad. Bueno, podríamos escuchar el dato, pero cuando menos podemos discutirle. Es que hay muchísimos temas que vienen del mundo del trabajo y se tratan en el Servicio Cántabro de Salud, con lo cual engordamos las listas de esperas en el Servicio Cántabro de Salud. Y yo hay algunas cosas que quiero dejar claras. Yo no digo que no haya gente que sean pillos. Por desgracia, Mariano, jetas hay en todos los sitios. No me digas nada, hay en la parte empresarial muchos también, claro. Los hay en los trabajadores y en la parte empresarial. Pero lo que no podemos poner en evidencia es que cuando conocemos a alguien que tiene un problema concreto, enseguida se le da el alta para que vaya a trabajar, muchas veces sin estar recuperado. Los temas del trabajo hay que tratarlos en las mutuas. Y con eso partiríamos sería una buena base para seguir hablando de este tipo de cosas. Yo no voy a poner en duda la profesionalidad de los médicos de cabecera que dan la baja. No la voy a poner en duda. Ni voy a poner en duda si un médico me está diciendo que fulano o fulana está enfermo, pues estará enfermo. Y si encima proviene del mundo del trabajo, la enfermedad, pues más en contra de este tema. Lo que no se puede hablar del absentismo es con números. El absentismo no son números, el absentismo o la siniestralidad no son números. Es que ya hasta nos impregnan del tema del absentismo. No son números, son personas, son madres, son padres, son hijos, son hermanos que enferman, se accidentan e incluso algunos se matan como consecuencia de ir a trabajar, y esto es intolerable. Y además te voy a decir otro dato.
se estima ya que entre un 10 y un 15% de los suicidios tienen origen laboral y algunos de ellos ya se les está considerando como accidente de trabajo. Entonces, estas cosas hay que tomárselas en serio. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los nuevos ritmos de trabajo en las empresas de producción, ahora mismo no se trabaja como en los años 80, que la gente tenía un mix, tenían vacas en casa o tenían obrero mixto, que se llamaba. Tenían un bar en casa, no sé qué, y luego iban a la fábrica. No, hoy el que sale de la fábrica de trabajar 8 horas sale adobado. Hoy los ritmos de trabajo no son los mismos de hace 30 años. Entonces esto hay que empezar a tomárselo en serio. En medidas de ergonomía, en todo tipo de cosas, en los tiempos de descanso, en la presión que se mete a la gente para alcanzar productividades por encima de los 2 dígitos. La gente no está jugando al mus, la gente está trabajando. Y no se puede hablar del absentismo como si la gente viniese ya enferma o lesionada a trabajar. La gente no, jugando al mus o jugando al pádel no se accidenta a la gente. Entonces esto hay que empezarlo a ver de una parte, con una parte humana, que son personas que están accidentadas o enfermadas. No puede ser que haya personas que estén 1 año y medio sin diagnosticar. Y luego resulta que se les opera, se hace una rehabilitación de 1 mes y en 1 mes y medio están trabajando. Y además, si no se tratan los temas del trabajo en las mutuas, no se investigan ni cómo se han accidentado ni cómo han enfermado. Y por lo tanto, fallamos a las personas que se accidentan o se enferman, que no es su responsabilidad. Ellos tienen que seguir las normas y utilizar las EPIs. Les fallamos. Luego no somos capaces de recuperarles, porque ni les diagnosticamos en muchas ocasiones ni les operamos a tiempo. En muchos de esos casos las lesiones ya se han cronificado. Pero es que encima fallamos doblemente porque las personas que les sustituyen en sus puestos de trabajo les va a pasar exactamente lo mismo. Van a enfermar por lo mismo o se van a volver a accidentar por lo mismo. Entonces, esto yo creo que se requiere de un debate más sereno, más tranquilo, y en el que se busquen soluciones a los problemas concretos que cada uno de nosotros pongamos encima de la mesa. Son muchos los WhatsApp, Rosa, sí. Y bueno, que sobre este asunto que hemos estado hablando bastante estos días, ¿no? Por coincidir con el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, veíamos una cuestión, ¿no? Las propias cifras vinculadas a los accidentes lo que hacen es destapar cómo 1/3 de los accidentes se producen vinculados a riesgos que ni siquiera habían sido evaluados, ¿no? Una cuestión que creo que es dramática, ¿no? Es responsabilidad del empresario el garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, ¿no? Y vemos como con una obligación legal vinculada a una ley de prevención de riesgos laborales del año 1995, con obligatoriedad de que todas las empresas cuenten con un plan de prevención desde el año 1996, vemos cómo son miles y miles y miles las empresas que ni siquiera cuentan con las evaluaciones, ¿no? Si ni siquiera tienes una evaluación de riesgos, difícilmente vas a proteger a tus trabajadores de la forma adecuada. Y es que hoy en día se está dejando en un segundo plano todo lo que tiene que ver con la seguridad, porque ahora es muy fácil lanzar el discurso del absentismo, cuando el absentismo, lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, como os decía antes, es que refiere a las personas que teniendo que acudir al trabajo en un día determinado no acuden, son las personas que incumplen su obligación de acudir al trabajo. Una persona que se encuentra en un proceso de baja médica no está incumpliendo sus obligaciones laborales, está ejerciendo su derecho a la recuperación. Una persona de baja médica no es un absentista, con lo cual se está pervirtiendo el concepto del absentismo, porque está relacionado de forma alguna a una acepción peyorativa, y se está queriendo trasladar como las personas trabajadoras son absentistas, porque eso ya lleva una connotación que perjudica a las personas trabajadoras. Creo que esto hay que abordarlo con más seriedad y que, en primer lugar, la COE, la patronal, debería tomárselo más en serio. Hace muy poco participábamos en un foro de los que organizan COE y Mutua Montañesa, y reforzando lo que decía Mariano, un profesional de la inspección médica ponía un ejemplo que creo que es muy sencillo y que vamos a poder entender todos en relación con el alargamiento de las bajas, ¿no? Y en este foro lo que ponía era el ejemplo de un futbolista que se rompía el menisco
en un partido, se le operaba al día siguiente y a los 15 días estaba jugando de nuevo, ¿no? A los 15 días o menos. Pero es que una persona trabajadora que tiene un accidente, que tiene una lesión, puede esperar lo que Mariano comentaba, incluso 1 año y medio para el diagnóstico y su tratamiento. Con lo cual, la recuperación ya no va a tener nada que ver ni va a poder conseguir recuperar la salud como la tenía antes. Porque cuando posponemos tanto la atención médica y la recuperación de una persona, pues las consecuencias son nefastas. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que se está demorando tanto que las personas no recuperan su salud y, por supuesto, va a afectar en su rendimiento. Nos tenemos que despedir. Antes, un último mensaje para animar a la gente que acuda a la manifestación de mañana en Santander. Mariano, un último mensaje para animar a los oyentes que acudan a esa manifestación histórica del 1 de mayo. Bueno, pues que en la vida no se puede dejar de luchar, es más, se puede perder la vida si dejas de luchar y por lo tanto es un muy buen momento para llenar las calles. Hay un tema que no hemos tratado y lo digo rápido, que es el tema de los aranceles y de Trump, ¿no? Y de la nueva geopolítica en general, de Trump, de Milei, de Netanyahu o de Putin, ¿no? Están destrozando el mundo, están destrozando a la clase trabajadora, no tienen respeto a absolutamente nada, todo lo público les parece un gasto inútil. Y yo creo que ya no tanto por los aranceles, sino por la masacre de Palestina, por defender nuestros derechos y por pedir que el mundo sea más justo y que Europa sea más social, mañana es un día muy oportuno para llenar las calles y reivindicar otro tipo de políticas. Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos. Rosa, un último mensaje que no he dicho. Mañana a las 12 en Jesús de Monasterio sale. Y mañana a las 12 esperamos que haya mucha gente en la manifestación, ¿no? Porque como bien se decía, mañana es el día oportuno, ¿no? Y creo que entre otras cuestiones tenemos que poner pie en pared, ¿no? Para parar a la extrema derecha, que está poniendo en riesgo, ¿no? El modelo social como lo conocemos en Europa, como lo queremos en España, y porque mañana tenemos que salir a defender lo conquistado y a ganar el futuro, ¿no? Son muchas cuestiones las que tenemos ahora sobre la mesa, pero sobre todo el avance de los derechos laborales y sociales. Tenemos ahí a las puertas la reducción de la jornada, tiene que ser un clamor este 1 de mayo por la reducción de la jornada laboral, porque las personas queremos tiempo para vivir, no queremos vivir para trabajar y queremos que además se haga en mejores condiciones. La ciudadanía de Cantabria tiene mañana la oportunidad de salir a la calle para avanzar en todo esto. Rosa, muchísimas gracias. Un saludo. Nosotros hacemos un alto en el camino y bajamos ya la persiana porque a las 2 de la tarde están ahí ya llamando a la puerta del estudio.